Vamos a considerar un problema unidimensional con condiciones de frontera, donde x es mayor que 0 y a su vez es menor que 1. Tenemos la ecuación donde la segunda derivada de u respecto a x menos u es igual a menos x. Vamos entonces a asumir la función de prueba o función trial de coeficientes desconocidos, en la cual vamos a determinar el valor de a sub 1 y a sub 2. Para este caso vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados. Dada la función de prueba se calcula el residual reemplazando u virgulilla en la ecuación diferencial. Entonces tenemos esta ecuación diferencial y en esta ecuación diferencial vamos a reemplazar el valor de u por u virgulilla, como lo podemos observar aquí a la derecha. En el caso tal, x es positivo porque este x que está restando pues va a pasar a sumar para equilibrar la ecuación. Solucionamos de forma algebraica la expresión que nos están dando. Entonces efectuamos el producto de a sub 1x por los términos que tenemos en el paréntesis. Aquí tenemos nuestra primera respuesta. Y a sub 2x a la 2 por los términos que tenemos aquí dentro de este paréntesis. Y aquí tenemos nuestra segunda respuesta. Cuando ya tenemos esto, entonces como nos están pidiendo que determinemos la segunda derivada, entonces derivamos por primera vez respecto a x nuestra función de u virgulilla. Tenemos entonces que la derivada de la primera sería a sub 1, la derivada de la segunda sería menos 2 a sub 1x, la derivada de la tercera y la derivada de la cuarta. Como es la segunda derivada, entonces vamos a volver a derivar esta función respecto a x. Esta primera se va por no tener x. La segunda derivada de esta función sería menos 2 a sub 1. La de esta sería 2 a sub 2 y la tercera sería menos 6 a sub 2x. Este 2, pues para recordar el concepto de derivada, pasaría a multiplicar con el 3 y se le restaría 1 al exponente. Cuando entonces nosotros ya tenemos nuestra segunda derivada de u respecto a x y tenemos el valor de u virgulilla, pues entonces procedemos a reemplazar a sustituir. Entonces aquí ya tenemos nuestro valor, ¿cierto? Que lo acabamos de hallar y el valor de u virgulilla nos lo dieron desde el inicio del problema. Cuando nosotros sustituimos estos valores, pues simple y llanamente es hacer un reemplazo algebraico y cuando efectuamos este reemplazo, pues tenemos el valor del residual. Para deducir el valor de a sub 1 y a sub 2 se seleccionará una función de peso y se sustituirá en la siguiente integral. Entonces tenemos la integral, esa integral va de 0 a 1, que son los extremos del dominio. El valor de W está dado según por el método que hayamos hallar los coeficientes. Puede ser por el método de mínimos cuadrados de Galerkin. En este video nos concentraremos en el de mínimos cuadrados. Y el valor de R. Ese valor de R, pues entonces ya lo vimos en una presentación anterior y ya determinamos el reemplazo algebraico a lo que equivale el mismo. Vamos entonces a hacer el reemplazo con el método de mínimos cuadrados. Para el método de mínimos cuadrados, como tenemos tanto a sub 1 como a sub 2, pues entonces tenemos que aplicar esta misma integral que nosotros acabamos de ver, pues entonces dos veces. Primeramente, para un W1, ¿cierto? Multiplicará por R y después un W2 multiplicada también por R. Entonces, vamos a hacer el procedimiento tanto para 1 como para 2. Para hallar el valor de W1, entonces vamos a derivar R respecto a 1. Entonces, si vamos a derivar R respecto a 1, pues entonces el valor de este sería menos 2. Este de aquí se nos desaparece al no haber a 1. Este también se nos desaparece.
este nos daría x y este nos daría x a la 2. Recordar que la derivada se está haciendo respecto a 1, no a x. Este se desaparece, este se desaparece, este se desaparece. Entonces ya tenemos el valor de W1. Ese valor lo vamos a reemplazar aquí en el W. Entonces se sustituye el valor de W. Recordemos que todo esto es W y toda esta expresión es el valor de R. Lo que hacemos es que empezamos a efectuar la multiplicación de polinomios propuestas dentro de la integral para simplificar la expresión. El menos 2 se multiplica por toda esta expresión del segundo paréntesis, está de color rojo. El menos x se multiplica por toda la expresión del segundo paréntesis, está de color verde. Y el x a la 2 se multiplica por toda la expresión del segundo paréntesis, está de color azul. Cuando efectuamos entonces esa multiplicación término por término, pues entonces agrupamos en términos semejantes. Ya incluso aquí, cuando ya mostré el resultado del producto, quise colorear de amarillo los que tenían los mismos términos semejantes de morado y así sucesivamente. Observemos que el amarillo pues entonces nos va a dar 10, el que está de color verde nos va a dar menos a sub 1 x a la 2, el que está de color morado. Cuando nosotros ya tenemos los términos semejantes agrupados, pues entonces vamos a proceder a integrar la expresión y a evaluarla, ¿cierto? Entonces término a término integramos, término a término procedemos a efectuar la integral término a término, recordando un poquito de los conceptos de integrales. Por ejemplo, en el caso de esta verde, recordemos que al exponente se le suma 1, como este exponente es 1, pues nos va a quedar 2 y ese 2 va a pasar a dividir. Y así sucesivamente se hace en cada uno. Miren que por ejemplo en el morado, a este 2 se le suma 1, nos da 3 y este 3 pasa a dividir. Procedemos a evaluarlo tanto en 0 como en 1. En este caso, pues entonces hay un pequeño proceso y es el siguiente. Por ejemplo, cuando en la primera parte se dejó enunciada la integral y en la segunda parte pues se solucionó la parte aritmética. Por ejemplo, 10 dividido 2 nos da 5, 4 dividido 2 nos da 2. Cuando nosotros ya solucionamos pues la expresión, tenemos algo como esto. También se agrupa por términos semejantes, entonces nos van a quedar o nos quedaron varios términos con a sub 1 y otros términos con a sub 2 y otros términos sin a sub 1 y sub 2. Aquí tenemos un pequeño sistema de ecuaciones lineales donde tenemos dos incógnitas. Recordemos que este procedimiento también se hace con W2. Y ahora ya no vamos a derivar respecto a sub 1, sino que ya vamos a derivar respecto a sub 2. Cuando tenemos la derivada, pues entonces aquí tenemos el producto que nos resulta al derivar y volvemos y sustituimos. Este es el valor de W y el valor de residual ya nos lo dieron iniciando, ya lo solucionamos iniciando. Entonces recordemos que todo esto es R y todo esto es W. Y vuelve y se efectúa el mismo procedimiento. Observemos que de rojo está lo que sale la multiplicación de 2, lo de amarillo, la multiplicación del menos 6x, lo de verde, la multiplicación de menos x a la 2, lo de azul, la multiplicación de x a la 3. Cuando tenemos entonces el producto, agrupamos en términos semejantes todo el producto que obtuvimos en el punto anterior. Y cuando nosotros efectuamos el producto, agrupamos en términos semejantes, perdón, por ejemplo en este caso menos 12 y menos 12 nos da menos 24. Por aquí las azules, 2, 6 y 2 nos daría 10 a sub 1 x a la 2.
Cuando ya tenemos agrupados en términos semejantes, entonces integramos la expresión, tal cual como hicimos en el procedimiento anterior, por integrar una cualquiera, por ejemplo esta azulita. Recordemos que a este 2 se le suma 1, nos queda 3 y este 3 pasa a dividir. En la parte de abajo lo que estamos haciendo es efectuando las operaciones aritméticas, por ejemplo 24 dividido 2 nos va a dar 12, 10 dividido 2 nos va a dar 5 y nuevamente tenemos otro sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces lo que hacemos es que solucionamos nuestro sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, donde tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones por el método de sustitución, de reducción, regla de Cramer o cualquier método. Tenemos entonces, cuando solucionamos esto, que el valor de a sub 1 es 0,14 y el valor de a sub 2 es 0,16. Reemplazándolo en u virgulilla tenemos entonces la siguiente expresión.